Buenos días, Piero Jardinero aquí. Una deliciosa mañana bogotana para hablarles un poco sobre la especie que está en el día de hoy muy florecida y me gusta mucho, ya les contaré por qué, la Masdevallia. ¿Qué es lo que hace esta Masdevallia tan especial? Es una de las especies que realmente se descubrió como primeras o se identificó como orquídea tal. La historia nos habla de dos botánicos españoles que ya en 1794 la descubren y no le ponen su propio nombre. Ninguno de estos dos españoles llevaba el nombre de Masdevallia, pero se la pusieron en honor o le dieron el nombre de otro botánico famoso que ellos admiraban mucho en la época, de el señor Masdeval. De ahí viene la Masdevallia. Con doble L estamos hablando. A mí lo que más me gusta de esta especie, además de estos colores tan bonitos que podrán ver dentro de las especies, es que se dan en bosques húmedos, bosques de altitud, y siempre vamos a hablar de altitud porque estamos en Colombia, que tenemos dichosamente pisos térmicos muy variados. Masdevallias crecen en general, solo hablando de Colombia, de 1600 metros aproximadamente hasta donde se acaban los páramos. Estamos hablando de casi 3400, 3200 metros. Es un rango muy amplio, pero sobre todo es un lugar muy frío, muy de alta humedad, pero también esto es lo otro que hay que entender. Son plantas que les gusta buena humedad, pero no quieren estar metidas o no tener mucha humedad en sus raíces todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A través del tiempo, de la forma como se fue desarrollando una Masdevallia, cada Masdevallia tiene, como toda planta, tiene sus hojas, tiene sus flores, sus varas florales, sus tallos elongados y tiene sus raíces. Pero a diferencia de muchas otras especies de orquídeas que crecieron, se desarrollaron, etc., estas solo tienen estos rizomas, que son la parte donde logra albergar la planta la energía, el agua, los nutrientes, minerales, etc., porque en los lugares donde estas crecen en la naturaleza no carecen de esto, no les falta el agua en ningún momento, entonces no necesitaron desarrollar pseudobulbos. Esa es la gran diferencia que uno debe entender de cómo cuidar de estas plantas. ¿Qué les gusta a las Masdevallias? Les gusta el sol indirecto. Este sol, por ejemplo, que está dando esta hora, les va a disgustar, no tanto a la flor, pero sobre todo a las hojas. El color de las hojas es lo más diciente de qué tanto sol está expuesta a una planta. Si las hojas se nos empiezan a amarillar un poco, por ejemplo en esta lo podemos ver un poco, esta le dio un poco más de sol fuerte porque el sol bogotano quema, el sol de entre las 9, 9 y media de la mañana a las 3, 3 y media de la tarde es el que quema. Todo el demás sol, las plantas, las orquídeas y cualquier planta que uno tenga lo tolera. Hay unas plantas que veremos después en otro capítulo que son mucho más tolerantes a este sol que quema en Bogotá. Pero, entonces, vamos por ejemplo, la ígnea, esta Masdevallia ígnea, que es la principal diferencia entre la ígnea y la coccínea. La coccínea es la más común, la más conocida, tiene este fucsia, este morado fuerte, tiene estas rayas, estas líneas muy bonitas. Todas las de la familia de la coccínea van a tener su sépalo hacia atrás, van a estar peinadas hacia atrás. En cambio la ígnea tiene siempre el sépalo hacia adelante. De coccíneas tenemos amarillo, que se llama la amarilla, se llama santina, la blanca, que es la alba, y estos híbridos que podemos ver también tienen en algún lugar del cruce de las diferentes especies que se usaron, tienen una coccínea metida para que su sépalo esté hacia atrás. Son de, ya decíamos, bosques muy húmedos, a veces lugares donde hay muy poco sol, muy poca exposición al sol. Esto no es problema si hay buena ventilación, sin olvidar que estas son epífitas. Buena ventilación, abundancia de humedad sin que se apose. Entonces son suelos donde hay buena piedra, hay en muchos casos madera en descomposición, se forma en algunas partes el musgo. Y el musgo, vamos a ver por qué es tan importante no tenerlo dentro de las materas, porque debe estar en el pasto solamente. Y además, la regla normalmente siempre hablaría que
estos dos pétalos laterales que tiene se fusionan prácticamente con el sépalo que les estoy hablando para formar un cono tubular. Esa es la forma que destaca esta Masdevallia. Esta pequeña roja, de un rojo fuerte que hay, esta se llama Herradurae. Esta también es colombiana. Y la extensión de las Masdevallias es tan impresionante que va desde prácticamente la mitad de México hasta el norte de Argentina. Hay en Centroamérica, pero donde más tenemos especies, y en ese número podremos discutir la cantidad de veces que quieran. En Colombia tenemos fácilmente 85 especies. Yo en el cultivo aquí en Piero Jardinero tenemos aproximadamente 32. Todas especies, sin embargo, también nos da espacio para la hibridación hechas por el hombre, porque también hay hibridación que ocurre por las propias plantas. El polinizador, si hablamos de una abeja que vino a esta y se paró en esta coccinia después de pararse en la ígnea o en la Herradurae, crean híbridos naturales. Son pequeñas modificaciones, bien sean en el color, en la forma, en su sépalo, etcétera, pero van a seguir siendo naturales y crecen en la naturaleza. Todos los demás híbridos sí son creados por el hombre en laboratorio cruzando diferentes especies. También algo para notar: estas son dos ígneas y no tienen el mismo color. Son ígneas porque tienen el sépalo hacia abajo. Sin embargo, siempre esa pequeña diferencia, que no es un híbrido natural, estos son perfectamente especies. Estos son creados porque crecen en diferentes lugares de Colombia. Hay algunas que crecen, podemos hablar de Santander en el norte, el Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Putumayo. Son algunos de los departamentos donde sé y las he visto crecer. Eso habla de su origen, eso es lo que es tan bonito. ¿Cómo queremos cuidar a nuestras Masdevallias? Son de clima frío, entonces de 1600 a 3000, 3300 metros se pueden tener. Son de buena ventilación, agua por lo menos 2 veces por semana, sin exceder del sol directo. Y el sol directo nos va a decir siempre la planta si fue expuesta a demasiado sol directo, o entre más oscuro es donde más ausencia de sol directo hubo. Espero les haya gustado esta pequeña lección sobre las Masdevallias. Hay mucho más que discutir y aprender. Quedo atento. Buen día.